Bien, nuevamente buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, estudiantes del CEBAIT. Vamos a dar inicio a nuestra clase número 6 del curso de liturgia cristiana. Y bueno, a partir de esta clase vamos a dejar un poquito de lado ya el tema de los lugares sagrados. Voy a compartir pantalla. Y vamos a entrar ahora a otro tema que yo deseo, ¿verdad? Espero primeramente Dios, que también sea de mucho interés y de mucho provecho también en su formación como líderes. Y bueno, vamos a hablar de otro tema que es el tema de los sacrificios. Nosotros, en nuestro lenguaje religioso, tenemos un lenguaje sacrificial, ¿verdad? Y en en las siguientes dos clases, hoy y la siguiente clase, pues vamos a poder tener una comprensión más amplia de lo que tiene que ver con el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, y lo vamos a aterrizar ya en una comprensión eh, completamente nuevo testamentaria. Bueno, vamos a dar inicio, vamos a orar. Quisiera pedirle por favor a nuestra hermana Tatiana, si es tan amable, de presentar este momento en oración delante de nuestro Dios para dar inicio a nuestra clase. Bueno, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, esta tarde estamos aquí nuevamente, primeramente para darte las gracias, Señor, y para poner este tiempo en tus manos, Señor. Te queremos pedir, Señor, que tú estés con nosotros, que todos estos aprendizajes los podamos, Señor, memorizar y para aprender, Señor, y capacitarnos cada día más para ser tus siervos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tú estés usando al profesor, Señor. Y también te pido por los compañeros que no están presentes, Señor, que pueda llegar esta clase después y que sea del mismo provecho, al igual que para nosotros, Señor. Te damos las gracias, Señor. Entregamos este momento en tus manos y te damos las gracias por tantas bendiciones. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Tatiana. Bien, mm, pues el título de nuestra clase, vamos un poco atrasados, hermanos. Estamos en la clase 6, pero estamos viendo el contenido de la clase 5. El tema es de los sacrificios del Antiguo Testamento al sacrificio vivo de los cristianos. Y en esta ocasión vamos a ver la primera parte. Y les voy a compartir también cuál es la agenda para la clase de hoy. Eh, Vamos a iniciar, como generalmente lo estamos haciendo, con un repaso de nuestra clase anterior. Así que vamos a decir qué hicimos la clase anterior, qué fue lo que hicimos, qué fue lo que más llamó nuestra atención, qué es lo que recordamos de la clase anterior. Después vamos a tener una introducción, ¿verdad? Con algunos datos generales respecto a este tema. Vamos a tener en tercer lugar algunos antecedentes sobre el tema de los sacrificios dentro del espectro de la religión. Después, la parte 4 de nuestra clase es conocer de manera general que en la religión del Antiguo Testamento había diferentes clases de sacrificios. Y en la parte número 5, lo que vamos a revisar es el lugar del sacrificio en la vida de Israel.
Vamos a iniciar con la primera parte de nuestra clase, que es el repaso. Y bueno, quiero aprovechar a preguntarles, hermanas, ¿qué hicimos la clase anterior? ¿Qué es con qué se quedaron? ¿Qué es aquello que más llamó su atención? ¿Qué fue aquello que consideran de relevancia de lo que la clase anterior, la clase de ayer, pudimos ver? Si son tan amables, les agradeceré mucho un breve comentario. ¿Qué hicimos? Es la pregunta. ¿Qué hicimos la clase anterior o la clase pasada? ¿Alguien dice yo? Le estaba dando lugar a la hermana Irma para no llevar la delantera. Y ahora yo le estoy dando a usted la opción, hermanita. Adelante. Bueno, gracias. Bueno, la clase pasada fue ayer, pero parece que no me quedó mucho. Estudiamos un poco más sobre el templo de Salomón y bueno, después estudiamos la destrucción, el periodo de la destrucción del templo y el inicio del periodo del exilio y el concepto de la iglesia en la teología de Pablo, que eso es lo que como más importante que pude apuntar. Muy bien, muchas gracias, hermana. Muy bien. Son los temas que vimos. Eh, Danos un resumen breve. El día de ayer pudimos hacer un resumen propiamente de la historia de los tres santuarios, ¿verdad? De los cuales nos habla la Biblia principalmente. El tabernáculo de reunión, que fue un santuario portátil que se construyó en el desierto y que cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida y la poseyó, pues también fue un santuario que estuvo ubicado en varias locaciones, ¿verdad? Por ahí, por ejemplo, sabemos que estuvo en Siquem, que estuvo en Betel, que estuvo en Silo, eh, hasta que hubo un rey en Israel que tuvo la decisión en su corazón, tuvo el deseo de edificar un templo para Dios. Sabemos que ese rey fue David, pero que no fue finalmente David quien construye el templo a Dios, sino su hijo Salomón, ¿sí? El templo de Salomón, ¿verdad? Es un templo icónico, un templo ejemplar, ¿verdad? Dentro de la teología del Antiguo Testamento. Y el templo se edificó en una ciudad también que llegó a tener una gran relevancia a partir de que es conquistada por el rey David, ¿sí? A partir de eso, ¿verdad? Jerusalén se convierte en el centro político y en el centro religioso de la vida de Israel, ¿sí? Después, bueno, el templo es destruido. Con esa destrucción del templo empieza el periodo conocido como el exilio, ¿sí? Y después, con el pasar de muchos años después, se concreta la reconstrucción o la edificación de un segundo templo, eh, pero ya también sabemos que en el tiempo del exilio surge otra institución muy importante en la religión de Israel. ¿De casualidad recuerdan cuál fue la institución que surgió en el exilio y que se incorporó de manera muy importante a la religión de Israel, hermanas? Pues
Bueno, recuerden que estamos hablando de la sinagoga, ¿sí? La sinagoga es una institución que en el exilio, ¿verdad? Surge. Hay antecedentes preexílicos, pero finalmente es en el exilio en donde surge esta institución. Ya en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, vemos que si bien es cierto, los judíos siguen adorando a Dios en el templo y llevando sacrificios a Dios, es la sinagoga el punto de reunión semanal, ¿verdad? Cada sábado los judíos están en la sinagoga eh, aprendiendo de la palabra de Dios. Eh, y bueno, ya en el Nuevo Testamento, pues la Biblia nos habla de templo y nos habla de templo en el sentido de la comprensión que podemos tener los creyentes. Somos nosotros el templo, ¿verdad? Pero también lo somos en el sentido de que no solo de nuestro cuerpo, sino de la forma en la que nos congregamos. Somos la comunidad del Señor. Y ya no hay una limitación, ya no hay una ciudad especial o un santuario eh, especial como lo había en la antigüedad. Jesús mismo nos dice que donde dos o tres están reunidos en su nombre, allí se encuentra Él. Y Jesús dice también que llegaría el día, dice que ya no será tan importante el lugar donde adores, sino que lo importante va a ser que adores a Dios en espíritu y en verdad. ¿Sí? Muy bien. Eh, pues vamos a adentrarnos ya en este segundo, yo diría que este ya es un segundo tema general porque las primeras clases empezamos hablando primero de lo que es la liturgia y después empezamos viendo lo que es el tema de los lugares sagrados hasta llegar al punto de la adoración como tal. Pero ahora vamos a ver otro tema que es muy interesante y ya les anticipaba hace un momento, que es el tema de los sacrificios. ¿Pueden ver, hermanos, la presentación? ¿Sí la pueden ver? Sí, se ve y se Me, escucha bien. Sí, se qué ve amable. bien. Muchas gracias, hermanos. Bueno, ahí tienen ustedes en imagen un ejemplar del Tanaj, que es el Antiguo Testamento, ¿sí? Y bueno, la clasificación de los libros de la Biblia hebrea o el Tanaj, ¿verdad? Eh, difiere de cómo nosotros la clasificamos. Los cristianos hablamos acerca de el Pentateuco, los 12 libros históricos, 5 libros sapienciales, 5 profetas mayores y 12 profetas menores, ¿sí? La Biblia hebrea son los mismos libros que nosotros conocemos, pero se clasifican como la Torá o Pentateuco, como los profetas, ¿verdad? Y los agiógrafos, ¿sí? Y bueno, ¿por qué, por qué empezar hablando acerca del Antiguo Testamento? ¿Sí? Entre los cristianos, hermanos, eh, quienes generalmente con mucho arrojo y con mucha dedicación hemos tenido la costumbre y por lo menos la experiencia de empezar a leer la Biblia desde la primera página. Yo conozco muy pocos que hayan logrado llegar al libro de Levítico, que es el libro del cual vamos a empezar a hablar hoy, ¿verdad? Y que no se hayan desalentado ante la lectura de este libro, ¿sí? De este libro que en particular nos habla acerca de los sacrificios, ¿sí? ¿Y por qué ese desaliento? Bueno, pues ese desaliento es porque en un sentido muy general, esos ritos
de los cuales nos habla el libro de Levítico, nos dicen ya poco, ¿verdad? Para nuestra cultura occidental, ¿sí? Cuando leemos Levítico nos damos cuenta de que la religión de Israel era una religión en donde se sacrificaban animales para ofrecérselos a Dios en culto. Y además, incluso hoy que estamos como muy metidos en una cultura de cuidado ambiental y en el tema de los derechos de los animales, pues a muchas personas les podía parecer raro, ¿verdad? Que la religión de Israel en la antigüedad dependía inicialmente y durante mucho tiempo precisamente de la matanza de estos animales para ofrecérselos a Dios, ¿sí? Por otro lado, ¿verdad? A esto que es el ofrecer animales a Dios, se le llama sacrificio. La palabra sacrificio es una palabra, eso sí, muy utilizada todavía en el idioma religioso. Hoy en día se habla mucho acerca del sacrificio, ¿sí? Pero ya con otra connotación, ¿sí? Una connotación que tiene que ver con privación, que tiene que ver con muerte, que tiene que ver con, eh, con sufrimiento. Y vamos a partir de un planteamiento. La pregunta es la siguiente, hermanos. ¿Y si el sacrificio no fuera lo que nos imaginamos? Y si el culto judío, ¿verdad? En el templo de Jerusalén no fuera simplemente ritualismo, sino una experiencia religiosa auténtica con una teología fuerte y original. Eso es lo que vamos a revisar hoy, ¿verdad? Y empiezo leyendo la introducción. Dice así, del sacrificio se habla prácticamente en todos los libros del Antiguo Testamento, ¿sí? Usted en cualquier libro que abra del Antiguo Testamento va a encontrar hablar acerca del sacrificio, ¿sí? Varias decenas de narraciones se articulan en torno a un relato de ofrenda, hermano. Por ejemplo, decenas de oráculos proféticos tienen como tema central el culto sacrificial, ¿sí? Numerosos salmos y sentencias de sabiduría hacen referencia al sistema de sacrificios. La construcción y el acondicionamiento del templo y las disposiciones relativas a su culto ocupan un lugar central en los libros del Éxodo Levítico, en los dos libros de las Crónicas y constituyen el punto culminante del libro de Ezequiel. A decir verdad, solo dos o tres profetas menores, así como el libro de Ruth y el libro del Cantar de los Cantares, las Lamentaciones y el libro de Esther, diríamos que son los únicos libros del Antiguo Testamento que nunca hacen alusión al sacrificio, ¿sí? Todos los demás nos hablan acerca del sacrificio. 7 de 39, de 39 libros, ¿sí? Entonces, estos múltiples testimonios, mis hermanos, repartidos en pasajes que pertenecen a diferentes épocas y que proceden de los medios más diversos, pues dan testimonio del hecho de que el sacrificio como una forma de rendir culto a Dios fue una eh, manera en la que el pueblo de Israel prefirió, prefirió para poder adorar a Dios, hermano, ¿sí? Ahora bien, cuando mencionamos que
que en la Biblia o que en el Antiguo Testamento se habla mucho de sacrificios, pues también tenemos que mencionar, ¿verdad? Que no todo lo que se habla del sistema de sacrificios es algo bueno. También había una crítica muy fuerte. Hay muchos pasajes del Antiguo Testamento, sobre todo los profetas, que fueron muy críticos, que dijeron en muchas ocasiones que rechazaban este sistema de sacrificios. Así que hoy vamos a ver también eso, vamos a ver las críticas, ¿sí? Y vamos a ver también cómo esto fue evolucionando. Es decir, la religión de Israel nunca fue estática. Así como fue evolucionando en su concepción de lugares sagrados, pues también fue evolucionando en la forma de entender del sistema de sacrificios. Y anticipo que lo que ocurrió fue una especie de espiritualización. Y vamos a ver cómo un sacrificio de un animal, ¿verdad? Se fue transformando, ¿sí? Hasta convertirse en una ofrenda de labios, en una oración, ¿sí? Y bueno, todo eso lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver los antecedentes, hermanos, ¿sí? El sistema de sacrificios no es simplemente una forma de culto particularmente adoptada por los israelitas, ¿sí? El culto sacrificial es considerado como de institución divina, es decir, si los israelitas ofrecían sacrificios a Dios, no fue una cuestión simplemente de que ellos dijeran, esta es la forma en la que queremos adorar a Dios, no, ellos consideraban que esta forma de hacerlo era muy importante porque consideraban que era que había sido instituido por nuestro Dios, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que revisar aquellos textos bíblicos que además son ciertamente escasos, pero que reivindican esta creencia. El culto sacrificial es de origen divino. Y lo primero que tenemos que decir es que está inscrito en el núcleo de textos fundamentales. ¿Cuáles son los textos fundamentales? Pues son el conjunto de leyes que Dios da a Israel en el monte Sinaí por medio de Moisés y sobre la base de las cuales Dios establece su alianza con, con su pueblo, hermanos. ¿Sí? Eh, la ofrenda de sacrificios forma parte expresamente de lo que Dios le pide a su pueblo, el culto sacrificial. Y por ejemplo, vamos a encontrar esto en Éxodo capítulo 21, capítulo 22 y capítulo 23, Éxodo capítulo 34 y el Deuteronomio desde el capítulo 12 hasta el capítulo 26, que son las instrucciones, ¿verdad? Divinas de lo que Israel debe de hacer cuando entra a la tierra prometida. ¿Sí? En opinión de los autores de los libros de los reyes y de los libros de las crónicas, la preocupación por el templo y por su culto caracteriza a los reyes que se distinguen por su piedad. David, Salomón, Ezequías, Josías, y les sirve de único elemento de crítica para valorar el reinado de los diferentes reyes de Judá y de Israel. Esto también es algo muy interesante. A ver, eh, tenemos que hacer un ejemplo con nosotros, ¿verdad? No vamos a hablar de política, solamente es un ejemplo, pero la pregunta que nosotros haríamos es, ¿cómo valorarías tú si un gobernante es buen gobernante o mal gobernante en tus tiempos, en tu país? ¿Cómo lo valorarías?
¿qué criterios tomarías en cuenta? Mostrando apoyo, una forma de valorar su buena forma de ser para el puesto, digamos, apoyando. Y, ¿verdad? Que sean un gobernante honesto, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir? Que sea un gobierno para todos, es decir, hay criterios, la economía, la seguridad social, la disminución de la violencia, hay muchos criterios que podríamos tomar en cuenta y, y que de alguna manera son criterios que nosotros determinamos y decimos, esta persona es buen gobernante o es un mal gobernante, ¿no? Bueno, en la Biblia, en los libros de las crónicas y de los reyes de Israel, quienes los hemos leído, nos damos cuenta de que los escritores no solamente describen, eh, no solamente describen a los gobernantes, sino que también hay una valoración, ¿sí? Y dicen claramente estos escritos, y este fue un buen rey, pero también al final, en otros casos dicen, y fue un rey malo a los ojos de Jehová. ¿Sí me explico, hermanos? Por ejemplo, de Sí, Josías se dice que fue un buen rey. De Josafat se dice que fue un buen rey. David fue un buen rey. Pero, por ejemplo, hay otros casos como eh, los reyes de Israel, los reyes del norte, ¿verdad? Que se dice, no, eran malos reyes. Pero tenemos que entender algo, que para los escritores bíblicos, el criterio, determinante para determinar si era un buen o mal rey, solamente había un criterio, ¿sí? Y es el que aquí les estoy diciendo. En opinión de los autores del libro de los reyes y de las crónicas, la preocupación por el templo y por su culto caracteriza a los reyes que se distinguen por su piedad. David, Salomón, Ezequías y Josías. Y les sirve de único elemento de crítica para valorar el reinado de los diferentes reyes de Judá y de, y de Israel, ¿sí? Es decir, eh, cuando la Biblia te dice, este rey fue bueno, no está considerando tanto otros factores, como que la economía vaya bien o cosas así, sino fue bueno porque se preocupó por el templo, fue bueno porque se preocupó por los sacrificios. ¿Sí, sí me doy a entender, hermano? ¿Sí? sí, La arqueología, por ejemplo, nos da otro punto de vista. Y la arqueología, el punto de vista que nos da es que muchos de los reyes de Israel, de los reyes del norte, que en la Biblia se mencionan que fueron malos reyes, en realidad hicieron prosperar a sus países o a su reino, ¿verdad? O sea, no fueron tan malos reyes a los criterios que nosotros tenemos, pero para el escritor bíblico el criterio es el templo. Si el rey cuida el templo, si el rey protege el templo, si el rey restaura la adoración a Dios, es un buen rey, ¿sí? Ese es el criterio. Bueno, mm. Y una prueba la tenemos en Salomón, ¿verdad? De Salomón, por ejemplo, algo que nos sorprende es el hecho que cuando Salomón muere, prácticamente él deja un país dividido, dividido, pero a él no se le divide el país, sino que el que enfrenta esta división es su hijo Roboam. Y uno dice, bueno, si fue tan buen rey, por qué el país estaba en esa situación? No hay esa crítica en la Biblia. ¿Por qué? Porque Salomón
pues él fue el constructor del templo, ¿verdad? Entonces no se le podía criticar de esa manera. Es especialmente significativo que el libro de Ezequiel acabe con una larga visión del templo renovado y de su culto, ¿sí? Según Ezequiel 40 al 48, y que la misma Biblia hebrea termine con la perspectiva de la reconstrucción del templo, ¿sí? Según lo que dice el segundo libro de Crónicas 36, del verso 22 al 23. Es decir, el templo es sumamente importante, estamos hablando del templo, pero tenemos que hablar de lo que ocurría en el templo, es decir, de la adoración que a Dios se le daba en el templo, ¿sí? Ahora bien, el sacrificio no es solo una exigencia impuesta por Dios al pueblo que acaba de liberar de la servidumbre de Egipto, sino que también responde a una aspiración muy propia del ser humano. Hermanas, no es indiferente, hablando del ejemplo de Noé, que el primer gesto de este varón, de Noé, al salir del arca después del diluvio, lo primero que hizo Noé al salir del arca después del diluvio, dice la palabra de Dios, fue construir para ofrecer en él un gigantesco holocausto. Vamos a ver lo que dice Génesis 8:20, pero para que podamos comprender la magnitud del holocausto que Noé ofreció a Dios, el holocausto que Noé ofreció a Dios estaba constituido por una víctima de cada una de las especies animales puras. Fíjese lo que dice Génesis 8 al 20. Capítulo 8, versículo 20. ¿Lo puedo leer, mi hermano? Por favor, hermano. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Amén. ¿Se imagina usted la magnitud de ese holocausto? ¿Sí? O sea, tomó de todo, es decir, de cada, la frase la tenemos que entender así, de cada una de las especies limpias y aves, ¿verdad? Lo que Noé fue, lo que Noé hizo fue tomar, ¿verdad? Tomar eh, una víctima, ¿sí? La intención era restablecer la relación de la nueva humanidad con Dios, ¿sí? Y bueno, al sacrificio se le une también una promesa. Las primeras palabras pronunciadas por Dios tras el diluvio, después de este holocausto, manifiestan su decisión de revocar la maldición que él había pronunciado sobre la tierra, según Génesis 3, verso 17, y también el compromiso de no destruir nunca la tierra con un diluvio. Veamos lo que dice Génesis capítulo 8 nuevamente, pero ahora a partir del verso 21. Génesis capítulo 8, verso 21. Dice así: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche.
Y luego al principio del capítulo 9, como una nueva humanidad, y de la misma forma que lo hiciese con Adán y Eva, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Sí? Y fíjense cómo estas palabras pronunciadas por Dios eh, tras el diluvio eh, vienen después de un sacrificio. ¿Sí? Así que en la mentalidad israelita, la palabra sacrificio está unida a la promesa. ¿Sí? Y también, hermanos, el tercer punto que podemos ver es respecto a la bendición asociada al holocausto. ¿Sí? Las primeras palabras que Dios dirige a Israel en el monte Sinaí por mediación de Moisés, después de haber proclamado los 10 mandamientos, pues también son una promesa de bendición expresamente asociada al culto sacrificial. Éxodo capítulo 20, verso 24, y que lo pueden ver ustedes en pantalla, dice así: vendré a ti y te bendeciré en los santuarios en los que yo haya establecido el culto a mi nombre. ¿Sí? Vendré y te bendeciré en los santuarios. Así que, pues hay una bendición asociada al tema del holocausto, al tema del sacrificio. Así que al sacrificio está vinculada la bendición. ¿Qué es la bendición? Es una promesa de vida. Por eso, hermanos, para el pueblo de Israel era tan importante ofrecer sacrificios a Dios. ¿Por qué? Porque ellos buscaban la bendición divina, ¿sí? No solamente era una cuestión ritual de obediencia, sino que a través de esto se buscaba la bendición de Jehová. Bueno, hay un texto también que es fundamental para poder comprender el sistema de sacrificios, y el texto fundamental es Éxodo capítulo 20, de los versos 22 al 26. Recordemos, como una forma de comprender este pasaje, que en ese momento Moisés era el intermediario entre Dios y el pueblo. Dios le habla a su pueblo, pero lo hace a través de Moisés. Y ve usted lo que Dios le transmite al pueblo. Les dice lo siguiente: no os fabriquéis dioses de oro ni de plata para ponerlos junto a mí. Me levantarás un altar de tierra y en él me ofrecerás tus holocaustos, tus sacrificios de comunión, tus ovejas y tus vacas. Vendré a ti y te bendeciré. Ese texto que leímos hace un momento. Vendré a ti y te bendeciré en los santuarios en los que yo haya establecido el culto a mi nombre. Y dice después: si me levantas un altar de piedra, que no sea de piedras labradas, porque al tocarlas con tus herramientas las profanarás. Y tampoco subirás por escalones a mi altar para que no se te vean, para que no se te vean tus partes. Es fundamental porque en este pasaje se enumeran los elementos constitutivos de un sacrificio. Es decir, en este pasaje lo que vemos es qué es lo que se necesitaba para poder ofrecer un sacrificio a Dios. El primer elemento que se necesita para ofrecer un sacrificio a Dios es un altar, ¿sí? En el verso 24 dice: me levantarás un altar de tierra. Es decir, el altar debe estar hecho de tierra o de piedras sin labrar, y, y no debe de tener escalones. Esas serán las características. No deben de tener
escalones. El segundo elemento imprescindible, ¿verdad? Para un sacrificio, pues es la víctima, ¿verdad? La víctima puede ser de ganado mayor o de ganado menor. El verso 24 dice, tus sacrificios de comunión, tus ovejas y tus vacas. Eso era lo que se le podía ofrecer a nuestro Dios. Y el tercer elemento constitutivo del esencial para ofrecer a Dios un sacrificio tiene que ver con la forma del sacrificio. Y resulta, hermanos, que hay en el Antiguo Testamento dos formas que puede adoptar el sacrificio: la de un holocausto o la de un sacrificio de, de comunión. ¿Sí? El verso 24 dice, me ofrecerás tus holocaustos, tus sacrificios de comunión. No son lo mismo, son dos distintas formas de, de sacrificio que se pueden ofrecer delante de nuestro Dios. Les pregunto, mis hermanas, ¿cómo vamos? Hasta este punto, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario? Vamos bien por acá. Todo está muy claro, mi hermano. Gracias. Bueno, muy bien. Pues bueno, lo primero que se tiene que revisar, yo diría que si hay algo esencial que rescatar hasta este momento de la clase, tiene que ver este punto, que el sistema de sacrificios lo tenemos que entender a la luz de este texto, que es fundamental, es decir, este texto describe, y como ustedes se pueden dar cuenta, está inmediatamente después de los 10 mandamientos. En Éxodo 20, los 10 mandamientos terminan en el verso 17, unos versos abajo está este texto, ¿sí? Entonces hay tres elementos esenciales para el sacrificio: el altar, la víctima y la forma del sacrificio. Me llama la atención cómo Dios no solamente le dice a Israel que había necesidad de que el pueblo tendrá la necesidad de adorarlo ofreciendo sacrificios. No se trata solamente de que el pueblo le adore a Dios, sino que nuestro Dios especifica claramente cómo debe ser adorado. ¿Qué características debe tener el altar? ¿Cuáles son las víctimas o el tipo de ganado que se le puede ofrecer a Dios? Y además que hay dos formas de sacrificio, recuérdenlas. Una es el holocausto y otra es el sacrificio de comunión. Hasta este momento, hasta donde nosotros vamos, pues para ustedes quizá ya es muy evidente, ¿verdad? Que cuando en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, se habla de adorar a Dios, la adoración a Dios es completamente diferente a lo que nosotros hoy entendemos que es adorar a Dios. ¿Verdad que sí? El templo, ¿verdad? O el tabernáculo de reunión eh, era un lugar donde había mucha carne, ¿verdad? Parecía una carnicería, ¿verdad? Por la gran cantidad de víctimas de animales que se sacrificaban en ese lugar. Hoy nosotros utilizamos el lenguaje bíblico y hablamos de que le ofrecemos a Dios un sacrificio de alabanza. En nuestros cantos les decimos a Dios, Señor, queremos ofrecernos en sacrificio delante de ti, ¿verdad? El director de un culto puede decir en oración o para animar a la congregación, vamos a ofrecer un holocausto de alabanza a nuestro Dios. Cuando nosotros vamos a la palabra y entendemos, ¿verdad?, cómo era la adoración en el Antiguo Testamento,
Bueno, lo primero que debemos, el ayuno como sacrificio, decimos, vamos a ofrecer un sacrificio. Hubo una evolución, ¿sí? Y esto ocurre en el mismo Antiguo Testamento, ¿eh? Eso es importante, lo vamos a ver, porque podríamos cometer el error de pensar que todo cambió en el Nuevo, ¿no? En el mismo Antiguo Testamento hubo cambios, ¿sí? Pero sí es cierto que la adoración israelita, en comparación con lo que es nuestra adoración a Dios, era muy distinta, muy diferente. Quedémonos con eso, ¿verdad? Quedémonos con esa parte. Vamos a ocupar 5 minutos de receso y vamos a regresar, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a compartir nuevamente la pantalla. Ahora bien, seguimos con el texto de Éxodo 20, del 22 al 26. Y este texto, su relevancia no solamente es porque describe los elementos constitutivos, los elementos que hacen posible un sacrificio. El texto también es importante porque sobre todo también nos indica cuál es la función del sacrificio. Te describe los elementos del sacrificio, pero también describe cuál es la función que cumple el sacrificio en la vida y en la religión de Israel. Y, y lo primero que el texto dice es que cada vez que Israel ofrece un sacrificio, Dios desciende, Dios viene, ¿sí? Y fíjense cómo lo dice. Vamos a regresar al texto bíblico. A ver, lo pongo en pantalla otra vez. El texto bíblico dice en el verso 24b, vendré a ti y te bendeciré. Me levantarás un altar de tierra y en él me ofrecerás tus holocaustos, tus sacrificios de comunión, tus ovejas y tus vacas. Y añade diciendo, vendré a ti y te bendeciré. ¿Sí? Entonces, cada vez que Israel ofrece un sacrificio, Dios viene. El sacrificio, hermanos, no consiste entonces, por tanto, en hacer que propiamente
suba una materia sacrificial al cielo, sino que lo que el sacrificio busca hacer es lo contrario, que Dios descienda a la tierra junto a la ofrenda. Vendré a ti. Ahora el texto bíblico dice, vendré a ti y te bendeciré, porque cuando Dios viene, únicamente es para bendecir. Estas dos afirmaciones tienen una importancia fundamental para la comprensión del culto sacrificial. ¿Sí? Por eso para el israelita del Antiguo Testamento es tan importante ofrecer sacrificio a Dios, porque ellos ofrecen sacrificio a Dios con la intención de que Dios venga, de que Dios descienda. Y no lo va a hacer para juzgar, no lo va a hacer para castigar, no lo va a hacer para ejecutar una venganza, sino que la presencia de Dios, la presencia que se invoca, es una presencia que llegará a donde se ofrece el sacrificio con el único objetivo de bendecir a quién, a quién o a quienes ofrecen el, el sacrificio, ¿no? ¿Sí? Viéndolo en ese sentido, pues la teología de los sacrificios es una teología hermosa, ¿verdad? Porque lo que se busca entonces claramente es la bendición de nuestro Dios. Ahora vamos a ver las diferentes clases de sacrificios. Bueno, vamos a entrar ya al texto de Levítico, ¿verdad? Y yo quisiera recordar con ustedes algo en cuanto a la importancia de este libro. Me mencioné en un principio que muy probablemente la experiencia de muchos de nosotros como estudiantes de la palabra de Dios ha sido una experiencia en la cual hay libros de la Biblia que obviamente nos encantan, nos fascinan, los encontramos de mucho provecho para nuestra vida y nuestra relación con Dios, claro, ¿verdad? Y hablamos del libro de los Salmos, hablamos de los Evangelios, de los Proverbios, bueno, los libros de la Biblia contienen una gran enseñanza en términos generales para nuestra vida, pero también es cierto que hay algunos a los cuales nos cuesta trabajo y no le encontramos por dónde, ¿verdad? Y ahorita vamos a empezar a trabajar el tema del Levítico, y me parece que para muchas personas la experiencia con el Levítico va por ese lado, ¿sí? Y les puede parecer sorprendente lo que les voy a decir, ya lo había dicho y hoy lo quiero solo remarcar, ¿verdad? Porque cuando lo mencioné les dije, lo vamos a ver más adelante y hoy es cuando cuando lo vamos a ver precisamente, ¿sí? El libro de Levítico, hermanos, es el libro más importante del, el libro más importante del Pentateuco, el libro más importante de la Torá, ¿verdad? El Pentateuco o la Torá eh, es, es a lo que nosotros llamamos los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y son los libros que la tradición judía o la tradición israelita ha atribuido, ¿verdad?, a Moisés como su autor, ¿sí? Y bueno, esto lo mencioné en la segunda clase, mis hermanos, y solamente lo menciono. Hoy vamos a entrar a ver Levítico, vamos a hablar del libro de Levítico. Y el libro de Levítico es el libro más importante en la tradición judía predominante, ¿sí?
en la tradición judía, no sé si decirlo en la tradición judía actual, pero sí en la tradición judía del, eh, durante el exilio y durante el post-exilio, ¿sí? La Torá, ¿verdad?, está agrupada de tal manera que en el medio está el libro de Levítico. Son 5 libros. El primero están 2, Génesis, Éxodo. Levítico es el que está en medio. Y después están Números y Deuteronomio. No es casualidad que el libro de Levítico esté en medio, sino que esa ubicación corresponde, ¿verdad?, a, a darle centralidad. Cuando, cuando el canon se empezó a establecer, ¿verdad? Eh, había 2 formas en las cuales el canon podía establecerse, ¿verdad? Y la primera clasificación podía ser un hexateuco, es decir, que la Torá, ¿verdad? Hubiese sido un conjunto no de 5, sino de 6 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y Josué. Y el argumento es que esta clasificación permitía cerrar un arco histórico iniciado en Génesis 12 con la promesa de una tierra a la descendencia de Abraham. Es decir, en Génesis 12 Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación. Termina Génesis, eso no se cumple. En Éxodo tampoco se cumple porque apenas están saliendo de Egipto. En Levítico obviamente no es el tema. Números no se cumple. Deuteronomio termina el libro e Israel todavía no entra a la tierra prometida, y es hasta Josué, ¿verdad? En donde se cierra ese arco histórico, en donde se cumple en Josué la promesa de Dios hecha a Abraham. Y entonces muchos sabios defendían esta postura de que tendría que ser desde Génesis hasta Josué. Pero esa clasificación no permitía que el libro de Levítico eh, ocupara el lugar central, ¿verdad? Es decir, iba a dar énfasis a otro argumento. Por otro lado, la agrupación en un Pentateuco, en 5 libros, sí permitía mantener en el centro de la Torá al Levítico como el más importante, porque describe la relación litúrgica de Dios con Israel. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí es clara esta explicación, hermano? Sí, mi hermano. ¿Sí? Por eso tenemos un Pentateuco. La función es que Levítico esté en medio. Eh, Levítico es un manual de liturgia para que lo podamos entender. Y regresando a nuestra exposición original, pues vamos a entrar a Levítico, precisamente, ¿verdad? Es el libro que a veces nos puede parecer un poco difícil de entender porque no comprendemos o quizás no nos imaginamos cómo se realizaban todos estos sacrificios y todos estos rituales. Ahora bien, a veces vamos a hablar en un sentido estricto de rituales y de ritos, y, y estas palabras para nosotros en el contexto evangélico, en el contexto cristiano, en muchos lugares no estamos acostumbrados a hablar de ritos y de rituales. En muchos contextos, hablar de un ritual hace alusión como a hechicería y cosas que por ahí no están bien, ¿verdad? Pero en el sentido estricto de la palabra, sí hablamos de rituales, a ceremonias, ¿verdad? Hablamos de ritos también. Lo digo para que no les quepa de asombro en esta parte, ¿sí? Y bueno, vamos a ver las diferentes clases de sacrificios, ¿sí? El autor sacerdotal es conocido por su preocupación por la precisión y la clasificación. Por tanto, son las subdivisiones que él establece
las que pueden introducirnos en el estudio de su sistema sacrificial, ¿sí? Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es un bosquejo, hermanos, de cómo está estructurado o cómo están estructurados los primeros 7 capítulos del libro de Levítico, ¿sí? En la parte de la derecha de la pantalla tienen ustedes esta estructura, cómo está dividido, ¿verdad? Para que podamos ir conociendo poco a poco la clasificación. Entonces, el autor comienza por establecer primero una subdivisión, ¿sí? Dentro de Levítico 1 al 7. De Levítico 1 a Levítico 5, esta porción, estos primeros 5 capítulos, pues están dirigidos a los israelitas, a los israelitas fieles, ¿verdad? Pero Levítico 6 y 7 está dirigida a los sacerdotes. Los primeros 5 capítulos son instrucciones para los fieles y los capítulos 6 al 7 son instrucciones para los sacerdotes, ¿sí? Y para llevar a cabo esta división, en el capítulo 6, versos 1 y 2, hay una nueva introducción en la cual el Señor dijo a Moisés: da estas órdenes a Aarón y sus hijos, ¿sí? Es de notar que la formulación de esta introducción es diferente de la utilizada en el capítulo 1, verso 2, que dice: di a los israelitas y tú les dirás. Con esto el autor sacerdotal distingue 2 partes. Queda claro. La primera parte, los primeros 5 capítulos, dirigida al grueso del pueblo de Israel, y los capítulos 6 y 7 está destinada concretamente a los sacerdotes. Que el autor sacerdotal, dicho sea de paso, se dirige en primer lugar y directamente a los israelitas y no a los sacerdotes, no carece de interés. Esto demuestra que para él el culto sacrificial no es un asunto reservado al sacerdocio, sino que en primer lugar es un asunto que concierne a cada israelita, a cada israelita. Ahora bien, vamos a ver respecto a la primera parte, ¿sí? Levítico 1 al 5. Esta primera parte está constituida por instrucciones relativas al ritual de las diferentes variedades de sacrificios. Y en esta sección especifica cuál es aquí la función del oferente, es decir, el que ofrece el sacrificio, y empieza a describir el desarrollo del sacrificio desde el momento en el que el creyente fiel aporta su ofrenda hasta el momento en el cual Dios la recibe. La segunda parte, hermanos, que es Levítico 6 y 7, trata sobre lo que vamos a llamar la materia residual, lo que queda, pues, y principalmente sobre la utilización de las partes del sacrificio que no son transmitidas a Dios, sino atribuidas a los sacerdotes y, llegado el caso, también al fiel. Clasifica consecuentemente los sacrificios de la siguiente manera. En primer lugar, está el holocausto. El holocausto es ofrecido enteramente a Dios. Es decir,
se lleva una víctima y no queda nada. Lo único que queda son cenizas. Todo se ofrece a Dios. Y después, todos los demás sacrificios son sacrificios que tenemos que entender que eran compartidos entre Dios y los sacerdotes únicamente. Es decir, había sacrificios en donde una parte era para Dios y otra parte era para los sacerdotes. Pero finalmente también hay sacrificios que son compartidos entre Dios, los sacerdotes y quien ofrecía el sacrificio. ¿Sí? Por eso los sacerdotes aparecen en el libro de Levítico diríamos, como asociados privilegiados de Dios, porque los sacerdotes tienen parte en los sacrificios, en todos los sacrificios, con excepción del holocausto. Solo la ofrenda vegetal es la que escapa a esta rigurosa subdivisión. ¿Sí? Bueno, me voy un poquito más lento, quizá para remarcar. Remarco esto, hermanos. Hay tres tipos de sacrificios. Aquel que se ofrece todo a Dios, ese es el holocausto. Hay otro sacrificio cuya hay una porción para Dios y otra para el sacerdote. Y hay un tercer tipo de sacrificio que es una porción para Dios, otra para el sacerdote y otra porción para quien ofrece el sacrificio. Sí, sí, sí es claro eso que acabo de explicar, hermanos. Sí, mi hermano. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, según el código sacerdotal, hermanos, hay sacrificios de aroma agradable en Levítico 1 al 3 y Levítico 4 al 5, sacrificios de absolución. ¿Cuáles son los sacrificios de aroma agradable? Bueno, los sacrificios de aroma agradable son aquellos ofrecidos por iniciativa de los israelitas. Estos son los sacrificios de aroma que aplaca al Señor. ¿Sí? Conviene subrayar que esta traducción no resulta demasiado afortunada y es preferible hablar de sacrificios de aroma agradable porque, contrariamente a lo que se podría pensar, no se trata aquí de calmar la cólera divina, de ablandar a un Dios irascible, sino simplemente de presentarle una ofrenda agradable, una ofrenda grata. Y en Levítico 4 y 5 tenemos los sacrificios de absolución. Y la segunda serie de sacrificios es introducida en el capítulo 4, verso 2, que dice, cuando alguien, así inicia, cuando alguien peque inadvertidamente contra alguna de las prohibiciones del Señor. Entonces aquí el acento recae ya no en la iniciativa de los israelitas, sino en que hubo una transgresión, hay un culpable, y entonces ese culpable lo que tiene que hacer es aportar un sacrificio. ¿Sí? Los sacrificios que en la primera parte son presentados por géneros, aquí ya son presentados en función de los casos en los cuales son exigidos. ¿Sí? Y aquí podemos distinguir, ¿verdad? Que hay dos categorías de sacrificios. ¿Sí? Eh, sacrificios de aroma agradable, tiene que ver con la iniciativa del israelita. Sacrificios de absolución es después de una transgresión. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, ¿cuáles son los sacrificios de aroma agradable? Ustedes pueden ver ahí en el recuadro de la derecha que hay tres tipos de sacrificio de aroma agradable: el holocausto, la ofrenda vegetal
y el sacrificio de comunión. Vamos a hablar del holocausto. Este nombre es tomado del griego holos, holocautoma, y que es enteramente quemado y por lo tanto atribuido íntegramente a Dios. Comienza además como la palabra hebrea olá, un derivado de la raíz alá, subir, en efecto, y la característica de este sacrificio es que subía desde el altar. Esta es la forma de sacrificio más frecuentemente citada por el escritor sacerdotal y por el Antiguo Testamento en general. Es decir, se ofrecía una víctima y toda se ofrecía, toda se quemaba en el altar delante de Dios, completamente, solamente quedaban las cenizas. Luego viene la ofrenda vegetal, que es la segunda variedad de sacrificio, y la función que se le atribuye tradicionalmente, hermanos, es expresar el homenaje del sujeto a su rey, del vasallo a su soberano. La importancia atribuida por el escritor sacerdotal a la ofrenda vegetal impide considerarla como un simple apéndice al sacrificio cruento. Era muy importante en la vida religiosa de Israel la ofrenda vegetal. Y como tercer punto tenemos la ofrenda de comunión, que es el tercero de los sacrificios de ofrenda agradable delante de Dios. La primera parte de este nombre, Sheva, indica la característica de este sacrificio. Es una comida. Y cada vez que un israelita ofrece un Sheva, Shelamim, es todo Israel el que está implicado. ¿Sí? Hay diferentes tipos de sacrificios de comunión. Sacrificio de consagración de los sacerdotes, sacrificio de conclusión del voto de Nazir, sacrificio de alabanza, sacrificio de dedicación, sacrificio espontáneo. Todos eran una comida, hermanos. Es decir, allí, en estos sacrificios, se ofrecía una víctima, una parte se sacrificaba a Dios, otra parte era para alimentar a los sacerdotes y otra parte era para que el que sacrificaba, ¿verdad?, pudiera disfrutarlo en una comida allí en ese lugar y de esa manera gozarse en Dios, hermano. ¿Sí? ¿Qué les parece? No estaba tan terrible la idea de ofrecer sacrificios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sobre todo en donde hay la cultura del asado, ¿verdad? Entienden que son momentos de comunión y eran comidas, pero se ofrecían a Dios, ¿sí? Sacrificios de absolución, está el sacrificio por el pecado, está el sacrificio de reparación. Bueno, ya es algo que mencioné, ¿verdad? Estos no eran la iniciativa del creyente, sino cuando había alguna transgresión, cuando había alguna falta, cuando había algún pecado, bueno, el creyente estaba obligado a ofrecer alguno de estos sacrificios. El sacrificio por el pecado. Este sacrificio es ofrecido con vistas a obtener la absolución, es decir, el perdón, y también es exigido igualmente para la reintegración de aquel que se ha vuelto impuro y también en los principales momentos del año. El sacrificio de reparación se trata del sacrificio exigido en caso de apropiación inadvertida de cosas santas que pertenezcan a Dios
y en caso de estafa o robo en detrimento de otro israelita, según Levítico 5, 14 al 26. Este sacrificio se exige también en el caso de relaciones sexuales con una esclava que pertenece a otro, o cuando un naziriato haya sido accidentalmente interrumpido por el contacto de un muerto. También para reintegrar a un leproso después de su curación. Así que el lugar del sacrificio en la vida de Israel. Después de una transgresión o impureza, se trata de sacrificios ofrecidos para reintegrar en la comunidad a todos aquellos que han transgredido. Sacrificios para purificar el país, la impureza y el pecado individuales recaen sobre la comunidad como una epidemia. Así que es necesario ofrecer sacrificios. De lo contrario, Dios vendría a castigar. Y el culto regular. Son sacrificios ofrecidos como respuesta a la presencia del huésped divino. El culto regular constituye la columna vertebral que sostiene toda la existencia de Israel. ¿Sí? Es importante tomar en cuenta, por ejemplo, lo que dice el rey Ezequías. El cronista pone en labios del rey Ezequías estas palabras en el momento en que decide restaurar el culto divino. Purificaos y purificad el templo del Señor, Dios de nuestros antepasados. Eliminad de él toda la impureza. Nuestros antepasados pecaron y su conducta no agradó al Señor, nuestro Dios. Lo han abandonado, se han alejado de la morada del Señor y le han vuelto la espalda. Han tapiado las puertas del pórtico, apagado las lámparas y suprimido el incienso y los holocaustos en el santuario del Dios de Israel. Por eso se ha desencadenado la ira del Señor contra Judá y Jerusalén, haciéndolos objeto de espanto, de estupor y de burla, como podéis ver con vuestros ojos. Por eso nuestros antepasados murieron a punta de espada y nuestros hijos, hijas y mujeres fueron llevados al destierro. El rey Ezequías lo que está diciendo es que por haber descuidado Israel la adoración a Dios, y entiéndase adoración a Dios en el sentido estricto de la palabra, los sacrificios, hermanos. Alguien podría preguntar, ¿no había música? Sí, sí hubo música. ¿No había oraciones? También hubo oraciones, pero fueron secundarias. No era lo esencial. Lo esencial era el sacrificio a Dios, por lo menos en una primera etapa. Y a eso se refiere el rey cuando dice adoración a Dios. Dice, y por haber dejado de adorar a Dios, es decir, de ofrecer sacrificios, han venido muchos males. La lógica era, ¿verdad?, que entonces se tenía que restablecer el sistema de sacrificios. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Es muy ¿Hay bonito. alguna pregunta, mis hermanos? ¿Algún comentario? No, pues es que Levítico es muy amplio, ¿verdad? En todo esto, ¿sí? Faltan las ofrendas expiatorias y todo lo demás, y por algo está al centro del Pentateuco, ¿verdad? Que dice que es el corazón del Pentateuco. Claro, claro, hermana. Y además Levítico es denso, es difícil para nosotros. La próxima clase vamos a analizar el tema de los holocaustos y sacrificios, pero lo vamos a ver que en otras partes del Antiguo Testamento lo presenta de una manera narrativa, no de una manera como manual, como litúrgica, como viene en Levítico. Y vamos a ir identificando cómo todos estos sacrificios siempre estuvieron presentes en la vida de Israel. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que ustedes, alguna duda que haya quedado?
para poderla abordar. No se queden con dudas, por favor. Si después de ver la clase grabada les surgen dudas, escríbanme con toda confianza. Yo lo que deseo es que se queden con el menor número de dudas posibles y, y bueno, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. No, preguntas no, solo comentar que está muy interesante la clase respecto a todo lo que es el tema de sacrificio y verlo desde otro punto de vista, ¿no? Como que no era algo tan horrible bueno, en sí la palabra holocausto es fea por el hecho de lo que pasó con los judíos, ¿no? Solamente por eso, tal vez por eso lo vemos como que esa palabra es terrorífica, pero no, es muy interesante la clase y bueno, creo que hay mucho por aprender todavía sobre el tema de los sacrificios y bueno, muchas gracias, muy linda la clase. Gracias, hermana. Muchas gracias por su comentario también. Y claro, hoy las palabras tienen una connotación para nosotros. Sacrificio, holocausto, ofrenda, tiene una connotación. Y entender, ¿verdad?, lo que significó para los primeros israelitas estas palabras, pues obviamente nos va a enriquecer en lo que es nuestra adoración a Dios, ¿verdad? Bueno, pues finalizamos con esto nuestra clase. Con el favor de Dios, nos estaremos saludando la próxima semana. Deseo que el Señor les bendiga, que el Señor sea con ustedes y bueno, que tengan una feliz noche. Dios les bendiga, mis hermanos.